Ok, para comenzar, mi nombre es Albany Lobo, soy profesora de Ingeniería Geológica de la Universidad de los Andes y específicamente doy dos materias, Geología del Petróleo y Perfilaje de Pozos. En este caso les voy a hablar sobre el tema 3 de Perfilaje de Pozos, que habla sobre los perfiles de geometría del pozo, potencial espontáneo y rayos gamma. Y también les voy a hablar un poco de cómo es el inicio, el desarrollo y el cierre de esta clase, así como también del modelo de enseñanza escogido. En cuanto a la elección del modelo de enseñanza, el modelo de enseñanza es el modelo de enseñanza directa. Recordando un poco su definición, es una estrategia que utiliza la modelización y enseña conceptos y habilidades combinando la práctica y la retroalimentación. Se aplica en 4 etapas: la introducción, la presentación, la práctica guiada y la práctica independiente. En cuanto a la primera etapa, que es la introducción, revisa con los estudiantes lo aprendido previamente, comparte las metas de aprendizaje y provee razones sobre el valor de aprender el nuevo contenido. Para llevar a cabo esta etapa se cuenta con el inicio o estrategias preinstruccionales. Los aspectos a considerar son: 1. Recordar conocimientos previos necesarios para ejecutar el comienzo del nuevo tema. 2. Dar a conocer los objetivos del tema y resaltar que para poder avanzar es necesario que se lleven a cabo en su totalidad. Y 3. Realizar una breve introducción del tema acorde a la importancia y relevancia para la carrera. Pero entonces, ¿cuáles son los objetivos de este tema? 1. Determinar el estado del hoyo perforado a partir de perfiles de geometría de pozos. 2. Interpretar las respuestas de las curvas del potencial espontáneo y rayos gamma a partir de perfiles. Y 3. Determinar el RW o resistividad del agua a partir del perfil de potencial espontáneo. Pero entonces, ¿por qué son importantes los perfiles de pozos que se estudiarán en este tema? Los perfiles que se estudiarán en este tema son perfiles de geometría de pozo y perfiles litológicos, que permiten, como su nombre lo indica, determinar la litología presente en el hoyo, de tal manera que se sabe que en zonas permeables se van a encontrar hidrocarburos. Estos hidrocarburos son de gran importancia e interés económico, por lo que siempre se va a buscar su máximo de recobro para que sea rentable económicamente. En cuanto a la segunda etapa, que es la presentación, durante esta etapa el docente explica el nuevo concepto o provee un modelo para la habilidad. Aquí se lleva a cabo el desarrollo o estrategias coinstruccionales y los aspectos a considerar son: 1. Enfocarse en desarrollar cada objetivo. 2. Mostrar gráficos, ilustraciones y videos que complementen la información. Y 3. Realizar prácticas permitiendo así la aplicación teórico-práctica. Acá entonces nos hacemos una pregunta: ¿cómo llevar a cabo el primer objetivo? Recordando que el primer objetivo es determinar el estado del hoyo perforado a partir de perfiles de geometría de pozos. ¿Cuáles son estos perfiles? Son el diámetro de la mecha, o llamado bit size, que indica el diámetro de la mecha que se utilizaron durante la perforación, y el caliper o cali, que mide el diámetro del pozo, el cual puede ser de mucha utilidad a la hora de diferenciar litologías resistentes de las poco resistentes. En conjunto, estos dos perfiles permiten determinar si hay derrumbes o no en el hoyo. Pero entonces acá tenemos un ejemplo, donde tenemos un perfil que nos muestra una curva de color rojo y una recta punteada de color azul. La curva roja indica el diámetro del hoyo y la recta punteada en azul indica el diámetro de la mecha. Entonces vamos a tener diferentes litologías. ¿Qué sucede? En el primer caso se puede tener una arcilla. Esta arcilla, en este caso se puede observar que el diámetro del hoyo es mayor al diámetro de la mecha y se tiene entonces una caverna o lo que sería un derrumbe. En el caso de una calizadura se puede tener que el diámetro del hoyo es igual al diámetro de la mecha y se dice que se tiene un hoyo calibrado, porque son litologías más competentes. También se puede tener una arenisca permeable donde se forma un revoque. El revoque se forma debido a que el lodo de perforación penetra la formación permeable y se forma una costra de barro. Y en el caso de arcillas expansivas, acá el diámetro del hoyo es menor al diámetro de la mecha. Y esto ocurre porque las arcillas expansivas, al entrar en contacto con el agua, se hinchan.
Entonces, a partir de esto, se puede determinar lo que es el HMC, que es el espesor del revoque. Si el espesor del revoque da negativo, se puede decir que estamos en presencia de derrumbes. Pero si da positivo, se puede decir que se tiene un espesor de revoque específico. Este espesor de revoque se determina por medio de esta fórmula, donde dice que HMC es igual a DM, que es el diámetro de la mecha, menos DH, que es el diámetro del hoyo, entre 2. ¿Cómo se lleva a cabo el segundo objetivo? El segundo objetivo es interpretar las respuestas de las curvas del potencial espontáneo y rayos gamma a partir de perfiles. El perfil de potencial espontáneo, o SP, es un registro no inducido de corriente directa. Es medido en milivolts y la escala va de menos 150 a 0 milivolts. El perfil de SP se graba en la pista de la izquierda del registro, pista número 1, como se puede ver en la figura. Y debido a su baja resolución, actualmente han sido desplazados por el registro de gamma ray o rayos gamma. Se puede observar en la figura que se tiene una curva azul, ¿sí?, y unas rectas discontinuas a la derecha y a la izquierda. La de la derecha representa la línea base de las lutitas y la de la izquierda la línea base de las arenas. Cuando la curva tiene mayor deflexión con respecto a la línea base de las lutitas y su deflexión evidentemente es hacia la izquierda, podemos decir que estamos en zonas permeables. Pero si la curva no presenta ninguna deflexión, podemos decir que estamos en zonas impermeables. Entonces, por ejemplo, en este caso se pueden tener bien sea arenas, que son zonas permeables, o arcillas, que son zonas impermeables. También se puede tener una combinación en la que se tengan arenas arcillosas, ¿sí?, o arcillas arenosas. Entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento del SP? El SP, o potencial espontáneo, es el resultado de 4 potenciales eléctricos, 2 electroquímicos, que son el SH y LD, y 2 electrocinéticos, que son LSB y LMC. El SH se encuentra en la zona impermeable o en la zona de la lutita, y LD se encuentra en la zona permeable, justo en la zona de transición de la zona invadida y la zona no invadida del lodo de perforación. Y el SB se encuentra justo en el hoyo, en la zona impermeable, y el MC justo en el hoyo, pero en la zona permeable. Esto se lleva a cabo por medio de un electrodo que se encuentra fijo en la superficie, en un pozuelo lleno de lodo de perforación, y un electrodo que se encuentra móvil dentro del pozo. ¿Cuáles son las ventajas del potencial espontáneo? La ubicación y espesor de capas, identificar capas permeables y sus límites, determinar el volumen de arcillas presentes en estratos permeables y permite la determinación de la resistividad del agua de formación. ¿Cuáles son las desventajas? No es muy efectivo en capas finas menores a 10 pies de espesor, no funciona en lodo base aceite, no funciona en hoyos grandes, cavernas y en capas de baja permeabilidad. El gamma ray. El gamma ray se puede decir, o rayos gamma, que son erupciones de ondas electromagnéticas de alta energía que son emitidas espontáneamente por algunos elementos radioactivos. Los elementos radiactivos más comunes en la corteza terrestre son el potasio, el torio y el uranio, y se encuentran mayoritariamente en las arcillas. Los rayos gamma se pueden usar en lodo base agua o en base aceite, a diferencia del potencial espontáneo. ¿Cuáles son las aplicaciones de los rayos gamma? Definir capas arcillosas, refleja proporciones de arcilla, detecta y evalúa minerales radioactivos y permite correlacionar estratigráfica y estructuralmente. Acá se tiene un ejemplo donde se tiene un registro de rayos gamma, su escala va de 0 a 200 o de 0 a 150 API. Acá vemos una curva de color verde que indica que si la deflexión es más hacia la derecha, estamos en presencia de arcillas o lutitas, es decir, zonas impermeables. Y si la deflexión es más hacia la izquierda, estamos en presencia de areniscas o zonas permeables. Acá, a la derecha, también hay un registro que indica varios ejemplos de diferentes composiciones. Por ejemplo, tenemos en el primer caso una arena arcillosa, ¿sí? La deflexión es más hacia la izquierda,
una arcilla, la deflexión es más hacia la derecha. Tenemos también una arena muy arcillosa, una caliza limpia, una dolomita, una arcilla, una arena limpia, carbón, una arena arcillosa, anhidrita, sal, ceniza volcánica y yeso. ¿Cómo llevar a cabo el tercer objetivo? Que es determinar el RW, que es la resistividad del agua a partir del potencial espontáneo. Para la determinación del RW a partir del SP, después de que la temperatura de formación fue determinada, la resistividad de los diferentes fluidos, que es RM, que es resistividad del lodo, RMF, que es resistividad del filtrado del lodo, o RW, que es la resistividad del agua, deben corregirse a la temperatura de formación a partir de esta fórmula, donde se determina RMF ATF, que es la temperatura de formación. Esto es igual a RMF ATM, que es un valor dado en el cabezal del registro, específicamente una temperatura medida, por TM, que sería la misma temperatura medida más 6.77 entre la temperatura de formación más 6.77, y esto va en unidades de ohmiómetros de resistividad. Para obtener RMF ATF, primero se calcula RMF a 75 grados Fahrenheit, y entonces se tienen dos opciones. Si RMF a 75 grados Fahrenheit es mayor o igual que 0.1, entonces la resistividad del filtrado de lodo equivalente, que es RMFE a temperatura de formación, se determina de esta manera, donde RMF ATF se multiplica por 0.85. De lo contrario, se usa la carta SP2 de la Schlumberger, que es una compañía de servicio, de la que se obtiene RW o RMF a partir de RWE o RMFE. Si se tiene un valor de SSP, que es el potencial espontáneo estático, que se puede medir directamente del registro SP y es su máximo valor desde la línea de las arenas a la línea de las lutitas, se puede obtener la relación RMFE entre RWE gráficamente, o la resistividad del agua equivalente de la fórmula, a partir de la fórmula de SSP, donde se determina RWE. Luego RWE se introduce en el gráfico SP2 y se halla RW, que es la resistividad del agua. Por acá hay una nota que dice que si se tienen valores de porosidad, se pueden corroborar con la ecuación de Archie para comprobar los valores de RW con SW, que es saturación de agua igual a 1. Esta ecuación de Archie es utilizada para determinar las resistividades. Para el cálculo del BCH, o volumen de arcilla, también llamado B-Shale, se puede determinar a partir del SP o del gamma ray. Para el SP, el BCH es igual al SP leído, que es el promedio de picos de arena de interés, menos el SP mínimo, que es la línea de las arenas, entre el SP máximo, que es la línea de las lutitas, menos el SP mínimo. El BCH a partir del gamma ray es igual al gamma ray leído, que es el promedio de picos de arenas de interés, menos el gamma ray mínimo, que es la línea de las arenas, entre el gamma ray máximo, que es la línea de las lutitas, menos el gamma ray mínimo. Entonces, para la tercera etapa, que es la práctica guiada, el docente brinda a los alumnos oportunidades para practicar esta destreza o categorizar ejemplos del nuevo concepto. Entonces, acá se lleva a cabo una práctica donde la primera parte se tiene que determinar el HMC y analizar resultados para los paquetes permeables e impermeables. La segunda parte, para los paquetes solo que son permeables, determinar el BCH tanto del SP como del gamma ray. Y la tercera parte, determinar el RW a partir del SP, donde se utilizan los siguientes datos. Para la última etapa, que ya es la práctica independiente, se les pide a los alumnos la habilidad o el concepto por sí mismo, lo que estimula la transferencia. Entonces, aquí se lleva a cabo el cierre, que son las estrategias postinstruccionales. Y los aspectos a considerar son la culminación del tema con un resumen final de lo visto, se aclaran dudas, se acota la importancia de entender este tema para continuar con el siguiente. Y de esta manera se hace un resumen final donde los estudiantes tienen que hablar un poco de los perfiles de geometría de pozos, perfiles litológicos y determinar el RW. Por último, les dejo un pensamiento: estrategia más disciplina más esfuerzo más convicción es igual a éxito.